Ok. Hasta Lucas se me queda viendo así como que, te dije. Miren, en los últimos mensajes hemos estado enfatizando la voz de Dios, ¿sí? Hay algunas cosillas y yo quería empezar con algo un poco chistoso, pero dije, no, a veces es demasiado común como para llevarlo a lo chistoso. ¿Alguien trae Biblia física que me preste? Préstamela tantito. La semana pasada hablamos de la importancia de esta palabra, ¿sí? Ahora, si tú me dices, no. Bueno, ahí están los videos, ya, también, Señor, no inventes, ya. ¿Va? Entonces, hablamos de la importancia de la palabra de Dios y de la importancia de escudriñarla y de estudiarla a fondo, ¿verdad? Como hoy en la mañana, la sorpresa que nos llevamos, ¿verdad? Estuvo muy fuerte la dominical hoy, pero bueno. Y mira, en esencia, no voy a volver a predicar lo de la semana pasada, pero hay algo que mucha gente ha hecho y todavía eso lo siguen haciendo. Yo no lo recomiendo. Quiero dar una advertencia. No quiere decir que Dios no pueda hablar a través del método que les voy a decir, pero creo que hacerlo siempre revelaría que tú no conoces a Dios. ¿Va? ¿Cuál es el método? Es el siguiente. Güerito, ¿estás ocupado? Vente tantito. Sí, agárrame el micrófono. Hay muchos cristianos y gente que se acerca a Dios. Yo lo puedo entender de la gente que va acercándose, pero hay gente que ya tiene años o que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios y le dice a Dios, háblame a la 1, a las 2 y a las 3. Y empiezan a leer. Eres tú la ramera de los 7 cuernos. ¡Ay! Jesucristo. No era para mí. ¿No estás de acuerdo? No era para mí. Y no te gustó lo que leíste y dices, ahora sí, señores, esta es la buena. Ya fuera de... te burlaste de mí, va. 1, 2. Y que caes en Apocalipsis, ¿no? Por cuanto fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor, si estás de malas, hablamos luego. Parece coto, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Hay gente que tiene esas prácticas. Ahora, si tú me dices, ¿que Dios no me puede hablar de esa manera? A ver. Tú sabes que yo, en lo particular, predico mucho de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo le dejo a Dios los caminos, sus modos, sus métodos. Yo tengo la apertura para decir, Dios puede hacer lo que a Él se le pegue la gana. Y si te quiere hablar por ese método, está bien. Pero después de haber vivido y aprendido lo que he vivido y hecho lo que he hecho, te puedo decir que ese método no revelaría que tú conoces a Dios. Dios está esperando que tengamos una relación con Él. No que estés jugando a la cábala, así de Tim Marín de Dopingüey, y un día abres Isaías y Isaías está enojado y dice, y un día abres Apocalipsis y te toca y no es así. Pero tengamos cuidado. Dios habla a través de la Escritura, por supuesto. Dios te puede hablar por la Biblia digital, por supuesto. Y hay que tener esos respetos, ¿verdad? Antes, pues caminábamos con la Biblia. Es un símbolo también. Pero tienes que tener cuidado. Mira,
Antes, incluso si había un endemoniado, pues ve con tu vecino a ver si tiene cara de endemoniado. Si tiene, voy para allá. Ah, dice Carelli que sí. Bueno, es que no va a salir en el video. Bueno, el Ray sí sale en el video. Ah, bueno, Luis. Entonces, imagínense que le ponían la Biblia encima. Ahora, en los tiempos modernos, imagínate que traes el iPad o traes el celular. Pues ni modo de que le pongas el iPad, ¿verdad? Entonces, en esencia, mira, este libro tal cual, para mí tiene un respeto, tal cual, para mí. Pero si tú lo ves como una mercancía, esto tiene un peso. Entonces tú lo llevas ahí al cartón y lo pesan. No, pues 2 kilos, 20 pesos por su Biblia. Y ya, no tiene más. ¿Cuál es el valor entonces de la Biblia? ¿Cuál es el valor entonces? El contenido, lo que dice. Si tú me dices, por tener la mejor Biblia voy a ser salvo, estás torcido. Por tener la mejor Biblia, Dios me va a hablar más. Si no la lees, aunque tengas la Biblia papal, no va a pasar nada. Dios no necesita que tengas la mejor Biblia con pasta de piel, con canto de oro, con índice grabado, con relieve, con hojas de cebolla, con tinta, ¿cómo se llama esa tinta? Que es para siempre, se me fue el nombre, pero es una tinta que nunca van a pasar los años, se va a acabar el mundo y la tinta esa, según dicen que va a seguir. Aunque la tengas, eso no agrega ningún valor a tu vida si no la lees y si no ponemos por práctica lo que dice. Se acabó, punto. Ahora, el día de hoy vamos a empezar a caminar a través de otro camino por el cual Dios también habla. Y este camino es el camino de los sueños. Ajá. Dios también habla a través de los sueños. Pero yo voy a tocar esto y va a ser como, vamos a tocar la superficie y posiblemente un nivel o 2 niveles abajo. No vamos a ir muy fuerte por el tiempo, pero hay un curso completo que damos respecto a los sueños. Ajá. Es extenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 3 niveles de sueño, hay 3 tipos de sueños. El sueño de la carne, el sueño del alma y el sueño del espíritu. Ajá. Perdóname, pero no todo lo que sueñas es de Dios. Perdóname. Sí, que no, es que yo soñé que el pastor estaba aquí, tenía una veladora en la frente y la vela se hacía así. Tú supieras la cantidad de palabra que me han dicho, pero llega gente y llegan con el misticismo. ¡Ay, pastor! De seguro tienes una palabra para mí. ¿Cómo sabe, pastor? El Espíritu le reveló. No, tu actitud. Si le agregas misticismo a la palabra, espérame. No va a ser más poderosa. Si le agregas misticismo a los sueños, tampoco los va a convertir en palabra de Dios, ni los va a hacer más poderosos. Estos son dones, y estos dones hay que empezarlos a entrenar, ¿sí? Que no les voy a poder dar este testimonio, pero ¿qué fue lo que Dios, en esencia, a mí, el Padre me ha dado? En esencia, discernimiento de espíritu. Yo soy muy respetuoso con los profetas,
muy respetuoso. Yo los dejo hablar, pero de eso a que yo absorba esa palabra, toda palabra la expongo delante de Dios. Todo sueño lo expongo delante de Dios. Y si tú crees que todo lo que sueñas, oyes o ves viene de Dios, yo te voy a decir, ten cuidado. Vamos a explorar esta parte para que también la iglesia empiece a entrenarse. Primero una parte teórica y luego una parte práctica. ¿Va? Los sueños. Dios habla a través de sueños. En la imagen general hay 3 imágenes pequeñas. ¿Sí? La primera imagen de la izquierda es un correo ordinario. ¿Alguien todavía utiliza el correo ordinario? Ya sería mucho. Ah, no, de que existe. No, pero sí se ocupa, por ejemplo, yo cuando ingreso solicitudes ante el IMSS, me llega por correo postal. Ya agregarle una computadora. Ya, denle chance. Un celular, aunque sea. Yo ocupé mucho tiempo Cepomex en el trabajo. Sale muy económico para ciertas diligencias y enviamos a toda la República. Hagan de cuenta 5 millones de folletos, los enviamos por Cepomex. Entonces sí existe, yo sé, pero vamos a sentarnos en algo. Una carta. ¿Alguien aquí puede dar fe de haber recibido una carta con timbres? ¿Sí? ¿Tú, Mari? ¿Sí? ¿Tú, Reina? ¿Sí? Esto existió. Ajá. Pero hay algo bien importante. ¿En qué se parece la carta? ¡Oh! ¿Se murió? Ya no. Bueno, hay que lo componga Luis. Okay. ¿En qué se parece la carta, el correo electrónico y el WhatsApp? Para fines de lo que estamos estudiando. Comunicación. Pero fíjate, muy importante. De repente me entra un WhatsApp. Taca, 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 taca. Ajá. Y yo primero lo primero que tengo que saber y entender es quién me lo manda. Y en cuanto yo veo el remitente, yo conozco con la gente que convivo. Y cada vez que yo leo un mensaje, escucha bien esto, yo lo leo con la voz del remitente. Yo lo leo con la voz del remitente. Así de cochino y pelado y prosaico que es Luis, así, ¿qué tranza, carnal? Estamos aquí esperándote. En mi mente está resonando su voz. Me manda un mensaje Susanita, lo abro y, ¿qué tranza, mi Carlitos? ¿Cómo? ¿Ya te las abritas? Yo ya sé. ¿Cuánto tiempo que no te visteces? Lo mismo que cuando me manda un mensaje Ray, lo abro y, estimado pastor, buenas tardes. Es un gusto poderme comunicar con usted. Deseo que todos estén bien en su familia. Ahora, imagínate en mi mente cómo suena el mensaje de David o el mensaje del Fercho. No, eso solo va a pasar en mi mente. Ahora, escucha bien esto y qué complejo es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te vas a asegurar que escuchas la voz de Dios si nunca la has escuchado? ¿Qué voz le vas a poner? Y aunque parece algo muy sencillo, tenemos que iniciar desde este primer plano muy básico, pero para poder entender lo complejo. Si nunca has escuchado la voz de Dios y Dios te habla, tú vas a decir, churrón, ¿y yo por qué no tengo que obedecer esa voz? ¿Quién sabe? Ese debe ser Dios.
cuando tú lees los mensajes, no solamente contiene la voz, sino también contiene el carácter y también contiene la autoridad de la persona que tú conoces. Yo lo sé, y no es lo mismo, y te lo digo de corazón, en la convivencia, tus hijos deben de saber, no es lo mismo que ellos te digan, mamá, te estamos esperando, a que tu esposo te diga, te estamos esperando. Hay niveles de autoridad. Ajá. Y esto es importante porque cuando tú lees un mensaje, también viene el carácter y también viene impresa la autoridad. Tú no puedes tratar el mensaje de un amigo de la misma manera que tratas el mensaje de tu mamá o el mensaje de tu papá. No, no puede ser. Estarías tú también teniendo desvirtuada una realidad, aunque es una comunicación virtual. Hay niveles de comunicación y de autoridad. Así que cuando tú veas un mensaje de papá, un mensaje de mamá, un mensaje de tu esposo y de tu esposa, ¿sí? No los trates como el resto de los mensajes. Como si fuera Telmex diciéndote que te cambies a su línea premium. Como si fuera Easy diciéndote que te cambies al paquete Max Premium High Definition. ¿Qué voz escuchas? Quiero iniciar con el problema de la palabra profética y con el problema de los sueños. No todo el que te diga que es profeta. Anótalo, escríbelo y séllalo. No todo el que te diga es profeta. No todo el que te diga, Dios me dijo, Dios le dijo. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué se tiene que predicar esto desde la iglesia? Porque la falta de conocimiento va a traer dolor innecesario. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todos son profetas y que hay que obedecer a todos los profetas. ¿Eso dice la palabra de Dios? No. ¿Pero qué sí es lo que dice? Ayúdenme a localizarlo. No sé por qué no se pegó el libro. Deuteronomio. A ver, busquen Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. ¿Coincide con la cita? Porque ha de ser o Deuteronomio o Levítico. Porque no, en otra palabra no hablan tan feo. O a ver, chequen, a lo mejor yo me equivoco. ¿Sí es Deuteronomio? Sí. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Fíjate cómo dice la Biblia. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión, o les anuncia que algo milagroso está por suceder, pero fíjate que pone una coma, que algo milagroso está por suceder, coma, y luego dice, fíjate, y lo eleva. Y el milagro realmente sucede. Sácatelas. O sea, fíjate, Pati, lo que dice. Dice que va a venir y te va a decir, que tuvo una visión. Y te va a anunciar que algo muy milagroso está por suceder. Y fíjate, todavía peor, esa cosa que dijo que va a suceder se va a cumplir. Pero mira, vuelve a meter otra coma. ¿Sí? Tengan cuidado si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos. No le hagan caso. En realidad Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. 4. Ustedes deben adorar únicamente a su Dios y solo a Él deben, ¿qué? Obedecerlo. Y 2, serle fieles. Versículo 5. En cuanto a ese falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Anótale. ¿Cómo descubrir un falso profeta? 1, en su vida no es obediente. 2,
te va a llevar a desobedecer. En su vida hay desobediencia, en su vida hay rebelión. Y 2, te va a empujar, algo te va a decir que desobedezcas a una autoridad o a Dios mismo. Ahora, fíjate muy bien. Aquí siempre había habido una controversia de decir, entonces en las iglesias tenemos que tener una obediencia absoluta al pastor, una obediencia absoluta a las autoridades. Yo te pregunto si yo te he enseñado eso. No, de ninguna manera. Hay 3 cosas, y quiero que las anotes. Hay 3 cosas por las cuales tú inmediatamente que si saliera algo de mí, de esto que voy a decir, inmediatamente échate a correr. Punto número 1. Que una indicación mía, que una orden mía, te diga que peques en contra de Dios. Si una invitación o algo que viene del liderazgo o algo que viene de la autoridad de la iglesia te invita a pecar, en ese momento corre por tu vida. No hay obediencia absoluta para los pastores. Tiene que ser filtrado. 1, si me está pidiendo que yo peque en contra de Dios, esa cosa no pasa. 2, si me está pidiendo que me haga daño a mí o que le haga daño a alguien más, esa cosa no pasa. Oye, mira que te voy a invitar, pero pero no se va a ver afectada esa familia, esa persona. No te preocupes, ahí Dios los va a bendecir. Si yo te invito a pecar, o yo te invito a hacerte daño, o a hacerle daño a alguien más, esa cosa no pasa. Tú te echas a correr. ¿Por qué la iglesia tiene que tener este entendimiento? ¿Por qué? Porque van a venir falsos profetas, porque van a venir falsos líderes, porque van a venir falsos pastores. Y tú tienes que estar capacitado. Sí pide Dios obediencia, pero tiene que ser una obediencia sabia. Obediencia sabia. Por eso hay que capacitar y preparar a la iglesia en este tipo de cosas. Porque cuando abrimos el tema de los sueños, no faltan los que sueñan y que sueñan un montón. Entonces está establecido. Punto número 1. Te vas a encontrar, ¿qué dice? Profetas que ven visiones o anuncian milagros. Te vas a encontrar líderes falsos, profetas falsos, pastores falsos, iglesia falsa. ¿Cómo identificarlos? Van en contra de la obediencia. Los sueños. Hay que establecer 2 puntos. Una cosa es soñar un sueño y otra cosa es interpretar el sueño. Y las 2 cosas muchas veces no la tiene la misma persona. Bendito Dios. Cuando hay sueños, y esto ya es parte de la vida práctica, cuando hay sueños dentro de la iglesia, un ejemplo, Mari me dice, oye, yo tuve este sueño, a veces me lo manda por audio, a veces escrito, a veces en persona, y yo tengo a personas en la iglesia y les envío el mensaje. Y le digo, mira, en la iglesia está sonando esto, hay un sueño, te voy a pedir que lo estés orando y dime qué Dios te dice. Pero entonces pongo a 1, a 2, a 3, hasta 4 a estar orando por ese sueño. Esto va a ser muy importante porque alguien sueña y alguien lo va a querer interpretar. Y aquí es lo importante. Fíjate muy bien. Todos soñamos, pero no todos tenemos la interpretación desde Dios. Y te lo voy a decir bien clarito. Hay profetas de Dios que interpretan sueños y hay profetas de Satanás que interpretan sueños. ¡Pum! Paz. Clarito para que. Está grabado. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1.
Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Ahí les va. Dice: en cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó a llamar ¿a quiénes? Pero la pregunta importante: ¿Nabucodonosor es hebreo? Pues si no es hebreo, entonces tampoco es cristiano. ¿Nabucodonosor de dónde era? ¿Duro? Babilonia. Y Babilonia se distinguía porque era una tierra donde adoraban al Dios único, a Jehová, a Yahweh, al gran yo soy. Babilonia, ¿por qué se distingue? Por tener un montón de dioses y dioses bien perversos que permitían el sacrificio de niños, hombres y mujeres. Ahora, fíjate, en esa cultura ellos también tienen sabios, ellos también tienen interpretadores de sueños, ellos también tienen adivinos, ellos también tienen profetas. Quédate con esta realidad, la palabra de Dios lo dice y lo dice para que lo tengamos siempre presente. Entonces mandó a llamar a los sabios, pero los sabios babilónicos. Entonces mandó a llamar a los adivinos, pero adivinos babilónicos que había en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenían los sueños. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor, ¿qué dice? Llevaba 2 años de ser rey. Los sabios y adivinos se presentaron ante el rey y el rey les dijo: tuve un sueño y me preocupa no saber lo que significa. Uno va a tener el sueño y otro va a tener la interpretación. Aquí te voy a decir una realidad que tampoco se predica sencillo. Nabucodonosor representa al reino más perverso, a uno de los reinos más perversos y cochinos, a Babilonia. Babilonia es representada como una ramera, una mujer que se prostituye. ¿Por qué? Porque están con todos los dioses. Hay una mezcla horrible ahí de cosas. Pero aunque tú seas rey de Babilonia, Dios puede poner un sueño de Él en ti. ¿Qué quiere decir? Eso no te excluye que el mero quiera hablar contigo. A mí me encanta entender eso de Dios. Y yo digo, no, Señor, jamás llegaré, o sea, con todo lo que soy, jamás llegaré a ser un rey de Babilonia con el acceso a todas las perversiones que él tuvo. Pero piensa en esto, si el rey de Babilonia, Dios puso un sueño en él, técnicamente, no quiero decírtelo, pero que te ayude esto para decir, no, sí soy digno. No porque sea menos pecador que el rey de Babilonia, no, sino porque nuestro Padre está interesado en hablar directamente con nosotros. Y un canal que a Él le gusta mucho es los sueños. ¿Listo? Entonces, hay uno que tiene el sueño y hay otro que interpreta. No nos vamos a meter mucho, pero al final, sus sabios, ninguno sabe. Porque el rey todavía se pone muy pesado y les dice: el sueño, yo ya no sé qué soñé. Quiero que me digan 2 cosas. Primero quiero que me digan qué soñé y luego que me digan qué significa. Y es ahí cuando la puerca torció el rabo y todos los profetas de Babilonia dijeron: es que eso es imposible, hasta que Dios levanta a Daniel. Y Daniel dice: sí, para mí es imposible, pero al Dios al que servimos, a Él nada le es imposible. Rey, yo sé lo que Dios te mandó a decir. Y empieza a revelar que este sueño habla acerca de tu reino. Has sido un rey muy poderoso, pero vendrá otro rey detrás de ti. Y tú eres de bronce, pero viene uno de barro, pero viene uno de hierro. Qué tremenda interpretación. Termina la interpretación. Nabucodonosor queda maravillado y dice: Daniel, tú y tus amigos les voy a dar lugares de influencia. Y los llenó de lugares de influencia y de regalos.
Pero esto es clave. Daniel y sus amigos no se habían contaminado del estilo de vida de Babilonia, ni de su comida, ni de su bebida, ni de sus costumbres. Ellos estaban apartados tanto en alimentación como en su mente, apartados, santificados para Dios. Retomando un poquito lo que les decía al principio, ¿cuál es la base bíblica para ponerle voz a Dios? No sé si te lo han enseñado, yo sí lo he enseñado mucho, pero ¿cuál es la base bíblica para ponerle voz a Dios? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Qué pasa si nunca has escuchado la voz de Dios y Dios te habla? ¿Qué vas a hacer? Primera de Samuel. Fíjate lo que vamos a leer. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. ¿Sí dice así? ¿O nada más mi Biblia? Bueno, Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Y fíjate, quiero que aquí valga la pena, la perfecta escritura y ortografía de la Biblia. ¿Cómo inicia la siguiente frase? Inicia con un guión medio. ¿Ese guión medio qué significa? Significa que no el narrador, que no el escritor, que alguien fuera de ellos va a empezar a hablar, ¿sí? Que alguien fuera del contexto de lo que se está narrando va a empezar a hablar. Y entonces se oye la voz de Dios. ¡Samuel! ¡Samuel! Dijo Dios. 5. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí respondió: yo no te llamé, anda, llégale, vete a acostarte. Samuel fue y se acostó. 6. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, te dije, ¿en qué puedo servirte? Y Elí respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vete y duérmete. Versículo 6. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, es la tercera. ¿En qué puedo servirte? Elí respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Esa es la tercera. 7. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Dime, Dios, ¿en qué puedo servirte? Gloria a Dios.
¿cómo le vas a poner una voz de Dios? Escucha bien esto. Y esto es súper revelador. Todo mundo debería de saberlo. En tus sueños, Dios va a utilizar una figura de autoridad o una voz de autoridad para hacerte llegar un mensaje. Entonces, tú puedes estar soñando a tu mamá, a tu papá, si los consideras como gente de autoridad, y no son ellos, es Dios. Pero Dios no puede mostrarse a ti porque nunca le has visto, y no puede usar su voz porque nunca le has escuchado. Pero este es el principio bíblico. Dios utilizará la voz de tu autoridad. ¡Pum! Qué importante tener gente de autoridad en nuestras vidas. Qué importante sabernos someter a la autoridad de nuestras casas, de nuestras iglesias, de cada lugar en donde pisamos. Saber quién es la autoridad y someternos. No un sometimiento tonto, absoluto, en donde, sí, lo que me digan, si me mato, me mato. No, un entendimiento desde la identidad de Dios y la sabiduría bíblica, en donde podamos decir, sí, estoy sometido a esa autoridad, para que cuando Dios quiera hacerme llegar un mensaje, Dios utilice la voz de la gente que está grabada en mi corazón, que es una autoridad. Aquí entonces, quien no se somete a autoridad tiene un problema. Dios no puede utilizar una persona. Si tú no reconoces autoridad, entonces ahí tú tienes un problema. ¿Cómo Dios te va a hacer llegar el mensaje si tú misma no estás sometido a autoridad? Y dice Dios, no, ya la puso más difícil. Iba a ocupar a su papá, iba a ocupar la voz de su mamá, pero no. Dios utilizará la voz. Sueños de la carne, sueños del alma y sueños del espíritu. Imagínate, 9, 10 de la noche, el Ferchito, me lo encuentro ahí en la avenida Chimalhuacán y Villada. Me dice, ¿qué pasó, mi Charlie? ¿No se te antojan unos taquitos ahí? También yo, ¿quién soy para negarme, no? Pues, ¿dónde, Ferchito? Vamos a aplicar esta receta. No, dice, conozco ahí unos en la Pantitlán. No, pues. Entonces, el Ferchito y el Carlos se van a echar unos tacos. Piden de tripa, campechanos, de suadero, de longaniza, pero bien servidos, con salsa, así tienen su pápalo para los hartos limones, una coca de vidrio verde, bien elodia, fría como pata de albañil, así, ceniza, la tocas y pues si te avientas 10, 15, 20 tacos a las 10 de la noche, ¿tú qué crees que vas a soñar? Por supuesto. ¡Ay, pastor! ¿Qué crees? ¿Qué te pasó? Soñé que me correteaban. ¿Qué cenaste? No, es que nos aventamos unos guarachotes a las 10 de la noche con huevo y salchicha. No, pues chiquitos. Sueños de la carne. Sueños del alma. Sueños del alma. Imagínate Lalita. Apenas la semana ahí, el chicharrón que le gusta ahí de su escuela, ya le hizo la seña de Entonces Lalita se suelta el cabello así, entiéndase la emoción. Ese día le echó una mirada cuando llegaron a la escuela. Pero ese mismo día Lalita tenía que ir a la biblioteca. Resulta que el chico traía
el libro que ella necesitaba. Lo está entregando y en ese momento el muchacho le dice, ¿qué crees? Que lo estaba a punto de entregar, pero como me rocié de mi perfume preferido, siento que lo impregné. Entonces Alita toma el libro y le hace... Exactamente. Y si fuera poco, a la hora de la salida, ya que Alita ya había agarrado camino para su casa, ya nadie estaba cerca, ya estaba a punto de llegar al metro. De repente, Alita no encuentra su tarjeta del metrobús o del metro. Y Señor, pero ¿qué hice? Ayúdame en el nombre de Jesús. Y empieza a orar en lenguas. Y de repente, ¿quién creen que llega con una tarjeta con 100 pesos de crédito? Señor Changoleón le dice a Alita, ¿ves que nos conocí? Yo soy el del libro. Sí. Si quieres yo te paso. Sí. Y la Alita ahí viendo cómo desliza con su mano tan varonil ahí del escáner del metro. Ahora, Alita le trae ganas ya desde primer semestre, ya van a terminar y todavía no lo conocía. Pero imagínate la carga emocional con la que ella se va a ir a dormir. Ajá. Y lo voy a decir de chiste, pero es más real de lo que se imaginan. Un día llega alguien conmigo y me dice, ¡ay, pastor, soñé que me casaba con él! Cuando llegaron conmigo, ya Dios les había dicho todo, Dios les había dicho todo. Dios ya me dijo que Él es mi esposo, que nos vamos a casar por el civil, por la iglesia, que la boda va a ser en Cancún, que vamos a tener 3 hijos. El primero se va a quedar chimuelo, pero los otros 2, uno va a ser albañil, pero el otro va a ser plomero. Y vamos a tener una casa chiquita, pero de color rojo. Jesucristo, todo eso te dijo el Señor. Sí, pastor, todo eso me dijo. ¿En qué momento? Tuve un sueño del Espíritu. Padre nuestro. Sueños del alma. Que están influenciados por el contenido en redes sociales, que están influenciados por el Netflix, que están influenciados por la gente con la que convives, que están influenciados por la medicina que tomas, que están influenciados por el dolor artrítico o el dolor muscular o el dolor del trabajo. Sueños que están influenciados desde esos ámbitos. Por supuesto que no es Dios hablando, pero la gente llega diciéndome, pastor, cásame ya. Cálmate. En la decisión más alta de tu vida, ¿se lo pones a un sueño? Yo te voy a decir una cosa, no desechemos el sueño. Vamos a orar. Espero no te ofenda, pero si tú me llegas con un sueño, te voy a decir, vamos a orar, se acabó. Si está muy pesado el sueño, hasta te puedo ofrecer, vamos a ayunar para sensibilizarnos y que Dios hable a través de su palabra. Ya. Y si Dios lo deja pasar, entonces manos a la obra. Pero si a la primera Dios lo desecha, vámonos. Tres imágenes. Me voy a ir muy rápido porque quiero cerrar. Ahorita está aquí Luis, pero ahí está Carlitos, y ahí está Mari, y está Luis. Ellos son testigos. Lo que te voy a compartir es un sueño del Espíritu. No he tenido muchos, pero yo con eso es suficiente. Es más, te podría decir, hoy en día le digo al Señor, Señor, entre menos sepa mejor. De verdad, entre menos sepa mejor. ¿Listos? Este es de la vida real. Por eso yo creo en los sueños y por eso yo creo que no todo es sueños del Espíritu. ¿Va? Primera imagen. Mira, ya revivió. Primera imagen, hay una ola, sí se alcanza a ver, a lo mejor no muy bien, pero es una ola.
De repente, un día como en estas fechas de cualquier año, me quedo dormido. Yo para ese entonces trabajaba yo, empezaba yo a trabajar con Betty de los transportes, estaba yo trabajando con ellos y tengo el primer sueño. ¿Qué estoy soñando? Sueño que estoy manejando una camioneta como la que tiene Edgar. ¿Sí la han visto? Esa es Mami Van. Es Voyager 92, 93. Sueño que voy manejando por toda la avenida del Peñón y me dirijo hacia Nesa. Yo voy manejando y de mi lado derecho el que me acompaña es mi hermano. Vamos llegando a la zona de Odapas y cuando damos vuelta, porque ustedes saben, Odapas no llegas derecho, llegas así y luego das vuelta, ¿ok? En la curva, exactamente en la curva, cuando estamos a punto de llegar a la curva, yo vengo manejando y yo veo literalmente ese muro de agua, yo lo veo cómo se levanta, así como ves el Chimali, yo literalmente vi cómo se levantaba un muro de agua así, ¡fua! Impresionante, y yo veía que ya venía hacia nosotros, y yo volteaba a ver a mi hermano y le decía, no, tranquilo, ahorita vamos a hacer una maniobra. Y entonces yo me regresaba y yo veía unos árboles, veía dos árboles muy grandes como pinos, muy gruesos. Entonces yo decía, si el agua viene así, yo voy a poner la camioneta atravesada para que cuando nos golpee contra los árboles y sea lo único que nos pueda detener. Cuando logro estacionar la camioneta, cuando hasta el punto más alto podemos estar seguros, volteo a ver a mi hermano y la ola está a punto de caernos y despierto. Lo viví tan real que dije, Padre, esto es una locura. Sudando, palpitando, no lloré porque estaba más asustado que otra cosa. Hagan de cuenta que esto lo soñé un lunes, un martes, ¿sí? Dije, bueno, ya, lo soñé. Para el día miércoles, vuelvo a caer en un sueño profundo, llego de trabajar, ceno, me duermo, y ya cuando estoy dormido, empiezo a ver la de en medio. Con la persona que trabajaba, se llama Raimundo, el güero. Me acuerdo que él y yo habíamos llegado como una playa. Y cuando llegamos a esa playa, de repente empezó a haber una tormenta. Y la tormenta aventaba ráfagas de agua así, como si fuera la Karcher, así. Aventaba ráfagas de agua. Y entonces yo volteaba a verlo y decía, nos va a matar esto, nos tenemos que ir de aquí. Y me decía, sí, vente, vámonos del otro lado. Entonces hagan de cuenta que estaba toda la playa, estaba todo el mar, y yo veía cómo las ráfagas de aire partían las lanchas así, ¡guas! En dos, partían todas las lanchas, y nosotros empezábamos a correr como alejándonos de la playa, y cruzábamos una avenida como esta, y enfrente habían unas accesorias, y me decía, aquí vamos a estar seguros, tú tranquilo. Y bajábamos la cortina, y por un hoyito de la cortina yo veía cómo la tormenta iba pasando. Esperamos toda la noche hasta, yo puedo decir que sentí cómo pasó toda la noche, y en la mañana, escucha bien esto, la tormenta fue tan recia que arrancó toda la arena que estaba en la playa, y al arrancar toda la arena de abajo, descubrió un arco como ese. Y entonces nos acercábamos y yo decía, ¿quién hizo este arco? Y una persona nos decía, la gente de hace cientos de años que vivió aquí, ellos construyeron este arco, pero por la arena todo esto fue tapado. Ahí termina el sueño. Y tercer sueño, el tráiler, esa cabeza de tráiler. Soñé que íbamos manejando el Suro del Carlitos, un Suro 91, color blanco. Íbamos de Odapas, como agarrando hacia arriba, como queriendo bajar por el estadio Nesa. Íbamos hacia esa zona y yo veía, íbamos manejando así, yo iba manejando
estaba mi hermano, mi mamá y mi papá como copilotos, y yo veía así hacia mi lado derecho, y veía cómo así los huracanes se levantaban, y empezaban a surgir huracanes así, 3, 4, 5, y nosotros íbamos bajando del cerro, como llegando hacia la zona del estadio en ese 86, y yo veía cómo el aire era tan terrible, que hagan de cuenta que era una máquina como de las revolvedoras de cemento, y el aire como si los agarrara como de la colita, así, y se veía cómo pasaban así, y las aventaba carros, aventaba camiones. Cuando estábamos a punto de rodear el estadio en ese 86, una cabeza de tráiler, literalmente una cabeza de tráiler, cae enfrente de nosotros y detiene el carro. Despierto de los 3 sueños y digo, Padre, esto ya es una locura. Yo no sabía nada de lo que sé hoy, pero yo dije, yo tengo que decirle a mi autoridad, y fui directo con mi pastor y le dije, soñé esto. Y el infeliz de mi pastor lo tomó muy ligero y me dijo, ¿y qué pasa si no pasa nada? Tú ya estás aquí casi chillando y ¿qué pasa si no pasa nada? Entonces de repente yo dije, sí es cierto, ¿verdad? No me voy a clavar porque a lo mejor estoy yo muy emocionado y esto no está pasando. Y me dijo, ya, así déjalo. Está bien. No le dije a mi papá, no le dije a mi mamá, no le dije a mi hermano. Ellos estaban en el sueño, pero yo no les dije nada porque mi pastor me dijo que esto no iba a pasar nada. Una semana después que yo soñé, una semana, así, velo de trancazo. Luis traía un carro que no era de él. Lo acusaron de robo. Se subieron al auto, lo secuestraron, lo metieron entre las calles. Luis estampó ese derbi en una de las calles de ahí de Manuel Alas, 1 o 2 calles antes, y destrozó un derbi. Terminamos en el Ministerio Público de Iztacalco a las 7 de la mañana. En la madrugada, 3, 4 de la mañana, estábamos correteando la grúa que se había llevado el derbi, y ahí inició un proceso en donde teníamos que pagar ese tremendo accidente. Mari, Carlitos, ¿cuánto tiempo duraron en pagar ese carro? Mis papás pidieron prestado para salir de ese problema, pero se fue pagando de a poco. ¿Tú sabes qué aprendí de ese sueño? Que si no tengo la interpretación, yo lo voy a contar a la gente que esté involucrada. Y le voy a decir, tengo un sueño, no te estoy diciendo que Dios me dijo, pero yo te lo digo para que tú tengas una advertencia. Y si hay algo que tienes que corregir, corrígelo. Si hay algo que tienes que corregir, corrígelo. Ahora, yo no sé si lo hubiera contado, Luis hubiera cambiado el destino de no haber agarrado ese carro o de haber quedado en otros términos con ese carro. Yo no sé si de haberlo hecho, mis padres le hubieran dicho a Luis, no, pues como que tú y tu hermano van a tener un problema, no salen en un mes. No sé si ellos hubieran podido tomar una decisión así, pero sí te aseguro una cosa, cada vez que sueño y hay alguien, un hombre, una mujer, algo se atraviesa, yo voy y te lo digo. Y te digo, ponte a orar. Y si no es de Dios, déjalo pasar. Pero si es de Dios, abrázalo hasta que esto te sea revelado. Es muy terrible,
vivir con la conciencia de decir, lo hubiera dicho, pero sé también que no fallé. Se lo dije a mi autoridad y mi autoridad lo minimizó. Ya lo perdoné, dije, ya, porque lo que tenía que aprender lo aprendí. Pero ahora tengo mucho cuidado con los sueños, porque sé que Dios me habla a través de sueños. Esto te va a servir de manera útil, porque cuando tú abras este entendimiento y tú te dejes guiar, no te voy a engañar, ¿sí? Vas a tener que someterte a la autoridad de esta iglesia, pero si tú te sometes, yo sí te puedo ayudar hasta donde yo sé y yo entiendo, y Dios nos acompañe a que tú empieces a caminar en estas dimensiones de la interpretación de sueños. En una ocasión, mi pastora tenía 2 gatos, testimonio lo puede decir Betty, gatos muy amados, y en una ocasión se enfermó Naf, el gato macho. Ese gato se enfermó y lo llevaron al hospital de los animales. Ya le había salido muy cara la salud de ese gato y volvió a tener los mismos síntomas. Y mi pastora, literalmente, ella dice que se hincó y le dijo a Dios, Padre, dime qué es lo que está pasando con mi gato, porque él está sufriendo y yo también no tengo muchos recursos para estar gastando en el gato. Ella se durmió y mientras dormía vio cómo el gato brincaba entre la sala, se subía a un mueble y arriba del mueble de camita había un ramo de flores sintéticas y el cochino gato se subía a morderlas y comerlas. Eso tenía una pintura y un recubrimiento que le había hecho tóxico en su organismo. Cuando me lo contó, me dijo, hijo, esto es real. Así me habla Dios. Así me habla Dios. Un día su yerno, el infeliz, ¿cómo se llamaba su yerno? El Abraham. Un día el Abraham, fíjense, llegó con los pantalones con hoyos en la cola. Bueno, aquí en las nalgas. Llegó con hoyos. ¿Y saben qué le dijo su yerno a su hija? Tu mamá me hizo estos hoyos. Y de los problemas que ya habían tenido, la Prisi todavía le dijo, mamá, ¿pero qué le hiciste al pantalón de Abraham? Y le dijo, hija, yo no le hice nada. Kame estaba sufriendo mucho porque esas situaciones habían separado el corazón de su hija con ella. ¿Sabes qué hizo Kame? Se puso a orar y le dijo, Padre, dime cómo rayos se hizo esos hoyos este infeliz, porque no voy a permitir que sea separado el corazón de mi hija. ¿Sabes qué le mostró Dios? Le mostró Dios cómo Abraham se quedó sin batería. Quitó la batería y la puso en el asiento. El líquido de la batería se derramó en el asiento y luego Abraham se sentó. Eso fue lo que provocó los hoyos. Y yo te voy a decir una cosa, esto parece magia, pero en realidad cuando te cae ácido de la batería, te hace hoyos. Un día yo perdí mi credencial de lector. Y yo hablé con Camita y le dije, ¿sabes qué, Camita? Estoy desesperadísimo porque es lunes y el viernes tengo que pagar la nómina y no tengo un solo peso y necesito sacar dinero del banco porque necesitan los chicos que trabajan con nosotros cobrar y no me van a dar una credencial en 24 horas. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ponte a orar. Doblé mis rodillas, oré al Padre y le dije, Padre, esta credencial no la quiero por mí, la quiero por los que tengo que pagarles. Dime en dónde está mi credencial. Me fui a dormir y mientras yo dormía, yo veía cómo salía a la calle y en la calle estaba estacionado el Versa negro. Y yo me acuerdo muy bien que yo abría la guantera del Versa. Yo no podía ver hacia adentro, pero en el momento en que yo abría la guantera del Versa, yo veía como en otro plano mi rostro y yo veía cómo me reía y hasta yo mismo me hacía así, despierto y no me acordaba del sueño, pero como a las 7, 8 de la mañana que me acuerdo y dije, creo que ya sé lo que va a pasar y me salgo a la calle, está el Versa negro estacionado. Le disparo los seguros, abro la puerta del conductor,
bajo la guantera, no se ve la credencial, pero meto la mano y bajo el portadocumentos, y en eso toda la memoria se me viene encima. Yo le había pedido al tío de Sarita que me verificara ese auto porque no tenía tiempo, y él me dijo cuando se despidió: te dejo tu comprobante y tu credencial en el portadocumentos. Pero no me acordé hasta que toqué el portadocumentos. Así de real es la voz de Dios cuando tú le dices: revélame. Él te puede decir por qué tu hijo hizo eso, por qué tu hija hizo eso, por qué tu esposo anda en esa situación, por qué perdiste el dinero, en dónde lo perdiste. Te puede decir quién lo tomó y cómo lo perdiste. Esta es la última diapositiva, es la última, se los prometo. Es más, mira, ponte en pie, lo vamos a leer de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dile a tu vecino: ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. La siguiente semana vamos a seguir hablando de la voz de Dios, por supuesto. Esto no se acaba, si nada más fuimos por encimita. Pero los sueños y la interpretación de sueños, ¿para qué es? ¿Para encontrar credenciales del lector? ¿Para curar a los gatos panzones dragones? Quiero terminar diciéndote, ¿para qué son los dones que Dios le dio a la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense muchos unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás, y esta es la clave. Si mis dones y mis ministerios no son para bendecir a la iglesia, Dios lo va a demandar de mí. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie. Sí, dice así: si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces, dones y ministerios solamente Dios los dio para bendecir a la iglesia. Si se ocupan para otra cosa, no solamente es desperdicio, sino condena. ¿Te convendría escuchar la voz de Dios a través de sueños? Bendito Dios, sí. Actívalo. Y órale al Padre y dile: quiero saber las cosas grandes y ocultas. Cierra tus ojos y oremos al Padre. Papá, gracias por este mensaje, por este tiempo, porque caminamos en el entendimiento de los sueños. No es algo que es nuevo, Padre, no es nuevo, pero también es algo que es una dimensión muy grande. Tú sabes, Padre, que al día de hoy hemos sido muy responsables con todos los sueños. Los recibimos, los escuchamos, los escudriñamos. Algunos han pasado, Dios, algunos los hemos desechado, pero nunca hemos desechado un profeta. Siempre hemos tenido cuidado, Padre, de discernir a través de las voces, de los sueños, a través de las actitudes, a través del mismo mensaje que los profetas traen.
Por eso te pido, Padre, que este tipo, Dios, de dimensiones que es abierta a la iglesia, Dios, la iglesia pueda empezar a entrenarse en esto, hablar contigo, orar contigo, acercarse a ti, para que cuando tú tengas a bien soltar información tan precisa, tan clara o tan reveladora, sus corazones también estén entrenados y capacitados para poder obedecer o actuar conforme a lo que tú les reveles. Queremos escuchar tu voz, sin duda, Padre, pero también entrena nuestro corazón, fortalece nuestro corazón para que cuando tú nos hables, también nosotros obedezcamos. Cuando tú nos hables, también nosotros accionemos en espíritu y en verdad. Y que los dones que ya has puesto en esta casa y los ministerios que ya has puesto en esta casa sean exclusivamente para bendecir al resto de la iglesia, no para ensancharnos, no para engordar, no para vanagloria, no para ofensa, para el crecimiento exclusivo de tu pueblo. Que sea así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chiquitos, cuídense mucho. Nos vemos, primero Dios, el miércoles. Ay.